la criada que se convirtió en el objetivo cuando el hombre más poderoso la eligió. Bogotá parecía respirar sola esa noche. Luces brillantes, edificios que rozaban el cielo, el lejano olor a lluvia flotando entre avenidas y callejones, y la música que se escapaba de los bares abarrotados. La ciudad entera era un organismo vivo, palpitante, misterioso y contradictorio, e Isabela Duarte caminaba por los silenciosos pasillos del edificio Salvatierra, cargando en su interior un secreto inesperado. Por primera vez en mucho tiempo se sentía hermosa. Su vestido azul oscuro se ceñía a su cuerpo con tímida elegancia, cayendo justo por encima de las rodillas. Sus hombros estaban ligeramente al descubierto, y el brillo de la seda reflejaba la iluminación del pasillo como si llevara estrellas bordadas en la tela. Isabela respiró hondo antes de llegar a la puerta del ascensor privado del ático, donde vivía Alejandro. Sus tacones vibraban sobre el mármol blanco, cada escalón más alto que el anterior, a un ritmo que delataba su ansiedad. No fue una simple salida de rutina. No era una noche cualquiera. Fue su primera cita real desde que llegó a Bogotá. Su reflejo en el cristal junto al ascensor confirmó lo que temía admitir. Estaba nerviosa, sonrojada, y el corazón le latía desbocado. Se pasó los dedos por su pelo largo y suelto, negro como la noche, arreglándolo inconscientemente. Apenas notó el pesado silencio detrás de ella hasta que oyó una voz profunda que atravesaba el pasillo. ¿A dónde crees que vas vestida así? Isabela se quedó paralizada. El sonido frío, ronco y autoritario le provocó un escalofrío en la espalda. Cerró los ojos un segundo, lo justo para asimilar la sorpresa. Se giró lentamente. Alejandro Salvatierra estaba apoyado en el marco de la puerta de cristal que daba a la sala principal. No necesitaba alzar la voz. Su presencia le bastaba. Alto, imponente, con 1,90 m de puro control, su camisa blanca, doblada hasta los antebrazos, revelaba venas abultadas y músculos tensos. Su mirada era como carbón incandescente, negra, profunda, intensa. Su cabello castaño oscuro, peinado hacia atrás, aún estaba húmedo de la ducha. La tensión era visible en su definida mandíbula. Isabela tragó saliva con fuerza. No era la primera vez que Alejandro la sorprendía, pero sí la primera vez que la miraba de esa manera. «Buenas noches, señor Salvatierra», dijo ella intentando mantener una sonrisa firme. No respondió con un saludo. Él simplemente caminó lentamente hacia ella, cada paso calculado, como si se acercara a algo peligroso, algo que deseaba y odiaba al mismo tiempo. «Te pregunté a dónde vas», repitió en voz aún más baja. Isabela levantó la barbilla. «Voy a salir». «¿Vestida así?» Alejandro dejó que su mirada se deslizara por la tela azul que delineaba sus curvas. «¿Es esta la clase de noche para ti?» Isabela se obligó a no apartar la mirada. «Es mi día libre», respondió. «Tengo una cita». Alejandro se detuvo a unos pasos de ella. Tan cerca que Isabela podía oler su colonia, sándalo y tormenta, y en ese instante la ciudad detrás de la pared de cristal pareció desaparecer. «¿Una reunión?», repitió como para probar la palabra. «Sí», respondió Isabela. «Conocí a alguien». Sus ojos se entrecerraron. «¿Alguien?» «Sí, un chico de un bar del centro». El silencio entre ambos cobró peso. Alejandro pasó la lengua por la comisura de sus labios, comprobando algo en su interior. «¿Qué barra?» «Mirador Azul». Su reacción fue inmediata. La expresión cerrado era correcta. Su mandíbula se trabó. «No vas a ir allí». Isabela se rió nerviosamente.
No te corresponde a ti decidirlo. Estoy fuera de servicio. Alejandro se acercó aún más. Isabela contuvo la respiración mientras él levantaba la mano y deslizaba los dedos por su propio cuello, como si intentara aflojar un nudo invisible. Escúchame, Isabela. Su voz ahora sonaba diferente, casi personal. Ese bar es de Vicente Ramírez. Así que lo que. Y es un hombre peligroso. Ella parpadeó lentamente. Todos en esta ciudad parecen peligrosos a sus ojos. Los ojos de Alejandro brillaron. Isabela, te dije que no vas. Ella sonrió, triste y valiente. No me controlas. Alejandro dio un paso atrás, se cruzó de brazos y sostuvo su mirada con una intensidad ardiente. Dime, preguntó inclinando la cabeza, ¿por qué solo este vestido hoy? Isabela sintió que su cara se sonrojaba. Porque quise. Dio un paso adelante. ¿Por qué? Alguien preguntó. Ella negó con la cabeza. No, por... ¿Qué quieres que te vean? Murmuró. Silencio. Isabel la miró al suelo antes de encontrarlo de nuevo. Estoy cansado de esconderme. Alejandro la observó durante largo rato. Cuando habló, su voz era tan baja que sonaba como si le hubieran extraído un secreto a la fuerza. La veo todo el tiempo. El corazón de Isabela dio un vuelco. No debería decir eso, susurró. Alejandro exhaló por la boca. Quizás no. Ella intentó romper la tensión. Voy abajo. Llego tarde. Cuando ella se giró hacia el ascensor, él murmuró detrás de ella. Vicente Ramírez no es el hombre adecuado para ti. Isabela se detuvo. Yo decido quién es adecuado para mí. Alejandro respiró profundamente. Vicente usa a las mujeres como moneda de cambio. Su tono se volvió gélido. ¿Y si descubre que trabajas aquí? Él no lo sabe, interrumpió ella. Todavía no, respondió Alejandro. Pero ya lo sabrás. Ella levantó la barbilla con dignidad. ¿De qué tiene miedo, señor? Te vas a casa en silencio, fingiendo que estás bien, cuando no lo estarás. Isabela sintió que se le hundía el estómago. ¿Por qué se importa tanto? Alejandro no lo dudó. Porque trabajas para mí. Su sonrisa se desvaneció. ¿Eso es todo? Dudó antes de responder. Largos segundos. No, murmuró. No solo eso. Las puertas del ascensor se abrieron. Isabela entró. Cuando sus miradas se cruzaron de nuevo, había algo nuevo allí. Celos, deseo, ira, miedo, atracción. La puerta estaba a punto de cerrarse cuando Alejandro dio un paso. ¿Isabel? ¿Intentar? Si algo sale. Mal. Él vaciló mirándola con profunda vulnerabilidad. Llámame. Ella sonrió. No lo necesitaré. La puerta se cerró. Y por primera vez, Alejandro Salvatierra sintió que el mundo se le escapaba de las manos. El ascensor descendió en silencio e Isabela se dio cuenta demasiado tarde de que le temblaban las manos. Se miró fijamente en el espejo, el vestido azul, sus ojos brillando demasiado, su pecho subiendo y bajando rápidamente. Lo que Alejandro había dicho, la veo todo el tiempo. Lo repitió como una frase prohibida, una que no sabía dónde esconder. Cuando se abrieron las puertas en la planta baja, el vestíbulo del Salvatierra estaba repleto de huéspedes y personal, con una suave música de piano de fondo. Isabela entró con paso firme, como si nada pudiera alcanzarla, pero la verdad era diferente. Algo había cambiado en el aire, y lo sentía en su cuerpo. Afuera, Bogotá estaba húmeda y relucía bajo las farolas. Una fina llovizna hacía que la ciudad pareciera una fotografía. Isabela llamó a un servicio de transporte compartido, abrazó con fuerza su bolso y se subió. Durante el viaje intentó convencerse de que Alejandro solo la protegía por seguridad.
Un hombre como él no se involucraría con alguien como ella. En realidad, no. No con el riesgo que su apellido conllevaba en las calles, no con la reputación que conllevaba. Pero entonces recordó su mirada. No era el aspecto de un jefe. Era la mirada de un hombre que por un segundo olvidó quién necesitaba ser. El coche se detuvo en el centro. El mirador azul estaba ubicado en la azotea de un edificio antiguo, renovado con lujos modernos. Cuando Isabela entró, la recibió música suave, risas y un aroma a bebidas caras y noches peligrosas. El ambiente era agradable, pero había algo allí que me molestaba. Todos parecían mirarse demasiado unos a otros. Ella lo vio Tomás, el chico del bar, cerca del mostrador. Era bastante amable, sonrisa fácil, camisa clara, cabello demasiado arreglado, con el aire de alguien acostumbrado a conquistar sin esfuerzo. Isabela abrió los brazos como si la conociera desde hacía meses. «Has venido. Te dije que vendría», respondió ella, devolviéndome una sonrisa educada. Miró el vestido y silbó descaradamente. «Vaya, no me esperaba esto». Isabela sintió una punzada de incomodidad. No era admiración genuina, era valoración. «Gracias», dijo ella tranquilamente. Tomás acercó una silla a la mesa cerca de la barandilla, con vista a la ciudad. «Aquí es mejor. Todo el mundo puede verlo. Todo el mundo puede verlo». Las palabras sonaron como una advertencia. Isabela se sentó, intentando ignorar la tensión. Tomás pidió bebidas sin preguntarle si quería alguna. Cuando el camarero trajo 2 copas, se inclinó hacia adelante. «Entonces, ¿dónde trabajas exactamente?» «En el servicio doméstico», respondió con calma. Tomás se rió como si fuera gracioso. «Ah, sí, lo dijiste. Limpieza, organización, ese tipo de cosas». Isabela seguía sonriendo, pero algo en su interior empezó a endurecerse. Sabía reconocer el desprecio enmascarado. «¿Eso te molesta?», preguntó directamente. Tomás levantó las manos. «No, simplemente no te queda bien. Pareces otra cosa». Ella lo miró fijamente. «¿Algo más? ¿Cómo qué?». Tomás se encogió de hombros. «No lo sé. Algo más sofisticado. Pero no importa. El dinero es dinero». Isabela respiró hondo. El bar parecía más cálido, más cerrado, más lleno de miradas. Tomás tomó un sorbo y habló en tono conspirativo. «Trabajas en un ático, ¿verdad? En uno de esos edificios de la zona de lujo». Se le revolvió el estómago. «¿Por qué quieres saberlo?». Él sonrió. «Solo por curiosidad. No pareces vivir como una criada. Ese bolso no es barato». Isabela apretó sus dedos alrededor del cristal. Era un regalo antiguo. Tomás se inclinó aún más hacia adelante. «¿Un regalo de tu jefe?». Ella sintió un escalofrío. «No». Tomás volvió a reír, pero ahora había algo más. Invasivo. «Eres misteriosa. Qué bien. Ya sabes, hay hombres a los que les gustan las mujeres así, mujeres que se esconden». Isabela se obligó a mantener la compostura. «No me escondo. Elijo lo que digo». Tomás levantó las cejas, fingiendo sorpresa. «¡Wow! Está bien. Me gustó». A ella no le gustó la forma en que él dijo «me gustó». Y entonces, como si el universo quisiera confirmar todos sus instintos, el entorno que la rodeaba cambió. Fue un cambio sutil, un silencio parcial, una pausa en la música, un cambio invisible en la atención. Isabela lo sintió en la nuca antes de verlo. Ella giró la cara y examinó la habitación. Al otro lado de la barra, cerca de la entrada, había 2 hombres de pie. No bebían, no hablaban, solo observaban, demasiado atentos para ser clientes comunes. Y cuando su mirada intentó apartar la vista de aquellos 2, se encontró con algo peor. Alejandro,
Estaba de pie contra la pared, como si hubiera surgido del hormigón. Un abrigo oscuro le cubría los hombros, el rostro inexpresivo, la mirada fija en ella con tal intensidad que Isabela sintió un envuelco en el corazón. Él no se acercó más, él no sonrió, no hizo ningún gesto, él simplemente se quedó mirando y todo el bar pareció adaptar su comportamiento a su presencia. Isabela no quería admitirlo, pero en ese segundo se sintió aliviada, y eso la asustó. Tomás se dio cuenta de que se había distraído. «¿Quién es?», preguntó, mirando en la misma dirección. Isabela no respondió. No confiaba en su propia voz. Tomás soltó una risa nerviosa. «¿Tu jefe? ¡Guau! Parece problemático. Cara de problema». Si Tomás hubiera sabido la magnitud del problema, se habría ido. Tomás se inclinó hacia ella. «Deberías haberme avisado que tenías esta clase de jefe. Parece controlar hasta el aire que respiramos». Isabela finalmente habló. «No hables de lo que no sabes». Tomás levantó una ceja. «Ah, así que lo estás defendiendo. Interesante». Isabela se sintió avergonzada, no por defender a Alejandro, sino por darse cuenta de que Tomás intentaba convertirla en un juego. Y entonces, como si quisiera probar los límites, Tomás extendió la mano por encima de la mesa y le tocó los dedos. El toque fue ligero, pero Isabela sintió como si hubiera tocado fuego, porque, del otro lado, Alejandro vio. Notó el cambio casi imperceptible en su postura. Apretó la mandíbula, tensó los hombros, la sombra alrededor de su mirada se hizo más profunda. Tomás sonrió con confianza. «Tranquilo, no voy a morderte». Isabela retiró su mano. «Me voy». Los ojos de Tomás se abrieron de par en par. «¿Ahora? ¿En 1900? ¿En serio?» «Sí». Ella cogió su bolso y se levantó. Tomás soltó una breve risa irritada. «¿Viniste tan elegante y te fuiste después de una copa? ¿En serio?» Isabela mantuvo la voz firme. «No, ese es el límite». Se giró y caminó hacia la salida, sintiendo las miradas de todos sobre ella. Su corazón latía tan fuerte que parecía resonar. Al pasar cerca de la entrada, Alejandro se movió. No agarrarla, no para demostrar poder, pero para posicionarse en el camino de cualquiera que intentara seguirla. Ella pasó junto a él sin mirarlo directamente, tratando de no demostrar lo mucho que temblaba, hasta que oí su voz, baja, controlada, peligrosa. «Isabela». Ella se detuvo, se giró lentamente. Alejandro estaba a solo unos pasos de distancia, con el rostro serio y los ojos fijos en los de ella. «¿Qué pasó?», preguntó, y la pregunta sonó menos a curiosidad y más a necesidad. Isabela tragó saliva con fuerza. «Nada». Él dio un paso hacia ella. «No mientas». Su cuerpo se estremeció. La forma en que dijo «no». Mientras fue demasiado íntima, como si tuviera derecho a hacerlo. Simplemente no me gustó. Alejandro miró por encima del hombro hacia la mesa donde Tomás todavía estaba sentado, observando como un hombre resentido por perder algo que sentía que merecía. «¿Te tocó?», preguntó Alejandro. Isabela parpadeó. «¿Qué?». Él puso sus manos sobre ti. Su voz ahora era más profunda. «No, así no». Alejandro se acercó e Isabela sintió su calor, su olor, su presencia. «Pero lo intentó», murmuró. «Ella no». Respondió, porque la verdad era sí, Tomás se esforzaría más si ella se lo permitiera. Alejandro respiró profundamente. «No vas a coger el metro vestida así. Pedí un coche». «No», dijo él con firmeza. «Te voy a llevar». Isabela se quedó congelada. «Alejandro, eso no tiene sentido». Él sostuvo su mirada.
lo hace. Ella intentó retroceder, pero él se acercó más y bajó la voz, como si estuviera haciendo una confesión que odiaba hacer. Desde que saliste de ese edificio, no he podido respirar bien. El corazón de Isabella casi se detuvo. Debería decir algo sensato, debería recordarle las reglas. Jerárquico, peligroso, pero lo único que pudo hacer fue susurrar: «Entonces, ¿por qué me dejaste ir?» Alejandro respondió sin dudarlo, porque quería ser el hombre que respeta su libertad. Dio otro paso. «Pero no soy solo eso». Isabella sintió que se le cerraba la garganta. La lluvia arreció un poco y una gota le resbaló por la clavícula. Alejandro la vio, y su mirada bajó un instante, demasiado rápido, demasiado humanamente. «Ven», dijo, «ahora». Isabella le devolvió la mirada. Tomás seguía irritado. Observaba como si estuviera viendo un programa, intentando comprender quién era ese hombre que lo había cambiado todo con una sola mirada. Isabella se volvió hacia Alejandro, y por primera vez no discutió. «Está bien», murmuró. Alejandro abrió un camino, guiándola con su cuerpo como escudo. Había una camioneta oscura estacionada en la acera. No se veía al conductor. Alejandro le abrió la puerta. Antes de entrar, Isabella miró hacia arriba. «Esto es una locura». Alejandro no sonrió. «Lo sé». Ella entró, cerró la puerta y caminó alrededor del coche, sentándose detrás del volante. Cuando arrancó el motor, el silencio entre ellos era casi insoportable. Solo se oía la lluvia en la ventana y sus respiraciones. Isabella finalmente habló, suavemente. «¿Me seguiste?» Alejandro mantuvo la mirada fija hacia adelante. «Vine a buscarte». Ella soltó una risa corta y nerviosa. «Eso es prácticamente lo mismo». Alejandro respondió secamente. «No lo es». Isabella se volvió hacia él. «¿Cuál es la diferencia?» Apretó fuertemente el volante por un segundo, como si luchara contra sí mismo. «Seguir es observar». Él respiró profundamente. «Buscar es suponer». Isabella se quedó sin aliento. Y mientras el coche empezaba a avanzar por las calles mojadas de Bogotá, comprendió una cosa con dolorosa claridad. El vestido no era la fuente del problema. El problema era que ella no quería que él parara. La camioneta circulaba por las calles de Bogotá con la tranquilidad de quien no teme ni a los semáforos ni a las sirenas. Isabella observaba la ciudad desde la ventana, el reflejo de las luces en los adoquines mojados, la gente corriendo con paraguas, la noche que parecía comprimir el mundo hacia adentro. Afuera todo era normal, adentro nada. Alejandro conducía sin mirarla, pero Isabella sentía su mirada como una cuchilla. Cada respiración suya parecía ser registrada, cada movimiento, cada silencio. No. «Era necesario llegar hasta allí», dijo finalmente, tratando de darle racionalidad a la situación. Alejandro dejó escapar un breve sonido, casi una risa sin humor. «Tampoco era necesario que fueras». Isabella giró la cara. «Era mi noche libre. En mi mundo, una noche gratis es una fantasía cara», respondió, sin agresividad, solo con sinceridad. Eso la molestó. «No pertenezco a tu mundo». Alejandro finalmente la miró durante medio segundo, lo suficiente para hacerla contener la respiración. Todavía, Isabella se quedó sin palabras. El coche entró en el garaje privado del edificio Salvatierra. La puerta se cerró de golpe tras ellos con un sonido metálico inequívoco, como si la ciudad se hubiera quedado afuera. Alejandro apagó el motor. Se hizo el silencio. Isabella apretaba su bolso con demasiada fuerza. De repente, el vestido le pareció fuera de lugar, como si se hubiera puesto algo inadecuado.
Gracias por traerme, dijo, en un tono que intentaba ser neutral. Alejandro no respondió de inmediato. Tenía la mandíbula tensa. ¿Dijo algo más de lo que vi?, preguntó. Isabela frunció el ceño. ¿Por qué esto importa? Alejandro giró su rostro hacia ella lentamente, como si cada segundo fuera una decisión. Porque no me gusta no saber. No te gusta perder el control, replicó Isabela sin querer, y se arrepintió inmediatamente. Pero Alejandro no se ofendió. Al contrario, parecía reconocer la verdad como algo demasiado íntimo. Sí, admitió. Y hoy perdí. Isabela sintió que el pecho se le oprimía. Ella intentó abrir la puerta. Antes de que pudiera hacerlo, Alejandro extendió la mano y la agarró por la muñeca, no con fuerza, pero con la suficiente firmeza para detenerla. Isabela se quedó congelada. Alejandro también. Lo soltó lentamente, como si se hubiera dado cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. «Lo siento», murmuró. «Yo...» No terminó. Isabela salió del coche, sintiendo la firmeza del suelo bajo sus talones. El garaje estaba vacío, salvo por las cámaras, las luces frías y la sensación de que todo el edificio obedecía a un solo hombre. Alejandro caminó alrededor del vehículo y tomó su abrigo del asiento trasero. «Ponte esto», dijo. «No tengo frío. No es por el frío». Le colocó el abrigo sobre los hombros, ajustándolo con cuidado. Sus dedos rozaron la piel expuesta de su clavícula, e Isabela sintió un escalofrío inmediato y traicionero. Alejandro se dio cuenta, y por un instante su mirada cambió. No era la mirada de un jefe, era la mirada de un hombre que ansiaba demasiado. Respiró profundamente, como si se tragara algo peligroso. «¡Vamos!», dijo tomando nuevamente el control. Subieron en el ascensor privado. El espacio cerrado convertía el aire en electricidad. Isabela aferraba su bolso con ambas manos. Alejandro estaba a un paso de ella, lo suficientemente cerca como para que sintiera su calor, pero sin tocarlo. La subida parecía demasiado larga. Cuando se abrieron las puertas, el ático apareció en un silencio impecable. Mármol, vidrios de piso, a techo, y toda la ciudad brillando afuera. Alejandro entró primero, como si estuviera revisando el territorio. Isabela pasó junto a él y se detuvo en el pasillo, sin estar segura de si era seguro respirar allí. «Puedes ir a tu habitación», dijo, como si fuera fácil. Isabela lo miró fijamente. «Tengo mi apartamento». Cerró la puerta del ascensor y se dio la vuelta. «Te quedarás aquí esta noche. Esa no es una orden que puedas dar». Alejandro se acercó un poco más y el aire se volvió pesado. «No, no es una orden, es una advertencia». Isabela sintió un escalofrío en la columna. «¿Advertencia sobre qué?». Se apoyó en el mostrador de la habitación, con los ojos fijos en ella. «El hombre con el que tuviste una cita no es solo un idiota». Isabela frunció el ceño. «¿Tomás?». Alejandro asintió. «Trabaja para uno de mis rivales, o lo intenta. La palabra rival ha hecho que el mundo sea menos romántico y más real. ¿Estás diciendo que me invitó por ti?». Alejandro dudó un segundo antes de responder. «Y...». Eso fue suficiente respuesta. «Sí». Isabela sintió que se le cerraba la garganta. «Entonces yo era un mensaje». Alejandro apretó los dientes. «Te utilizaron». La ira apareció en su rostro, caliente y humillante. Lo sabía. Sabía que había algo mal en su forma de mirarme, en su insistencia. Ella respiraba con dificultad, intentando no temblar. «Y me dejaste ir». Alejandro dio otro paso más cerca. «Envié seguridad.
Fuiste allí. Me fui porque me di cuenta que no era suficiente. Isabela se rió sin humor. ¿Se trata de seguridad o de celos? La pregunta quedó suspendida en el aire como un cuchillo. Alejandro se quedó helado. Por un instante su máscara se quebró. No del todo, pero lo suficiente. Caminó hacia la ventana, mirando la ciudad como si fuera un antiguo enemigo. Celos es una palabra débil, dijo en voz baja. Sentí algo peor. Isabela se acercó sin darse cuenta. ¿Qué? Alejandro giró la cara lentamente. Miedo. Ella permaneció inmóvil. ¿Miedo de qué? Se rió una vez. Amargamente. Miedo a darte cuenta de que te has convertido en un punto vulnerable. La palabra vulnerable parecía prohibida en su boca. Isabela tragó saliva con fuerza. No quiero ser tu punto vulnerable. Alejandro se acercó nuevamente, y ahora estaban lo suficientemente cerca para que Isabela pudiera sentir su aliento. Yo tampoco. Él miró su boca por un fugaz segundo y miró hacia otro lado, como si fuera demasiado peligroso. Pero yo no elegí esto. Isabela susurró. Yo tampoco. El silencio era tan intenso que parecía un grito. Alejandro levantó una mano, dudó y le tocó suavemente la barbilla. Un toque pequeño y contenido, casi una pregunta. Isabela dejó de respirar. No debería haber, murmuró. Isabela cerró los ojos por un segundo. Entonces, no lo hagas. Cuando abrió los ojos, vio algo inusual en él, una indecisión genuina. Dime que pare, suplicó con voz baja y ronca. Isabela no lo dijo, y esa falta de respuesta fue un sí. Alejandro se inclinó lentamente, como dándole todas las posibilidades de escapar. Sus labios se tocaron en un beso ligero, rápido, casi irreal. Pero el mundo ha cambiado. Alejandro jadeaba en busca de aire como si le doliera, y sin embargo era lo único que quería. Inmediatamente se dio la vuelta, luchando consigo mismo. No, dijo, más para sí mismo que para ella. Así no. Isabela estaba sin aliento. ¿Qué significa eso? Se pasó una mano por el pelo, tenso. Significa que, si continúo, no sabré cuándo parar. Isabela sintió que su cuerpo se calentaba. ¿Crees que soy débil? Alejandro la miró fijamente a los ojos. Creo que eres peligroso. Ella tragó saliva con fuerza. ¿Hué? Porque me haces desear cosas que he enterrado. Isabela sintió una extraña mezcla de orgullo y miedo, y entonces sonó el intercomunicador. El sonido destrozó el momento como un disparo. Alejandro giró la cara inmediatamente, volviendo a su comportamiento frío. «Quédate aquí», dijo y se dirigió al panel. La voz del guardia de seguridad sonó en voz baja. «Señor». «Salvatierra, tenemos un problema». Alejandro presionó el botón. «Casa». «El hombre del bar, Tomás, está en el vestíbulo». Dijo que vino a recoger a la joven. Isabela empalideció. Alejandro se quedó inmóvil por un segundo, y entonces su expresión se ensombreció de una manera que Isabela nunca antes había visto. ¿Dijo eso?, preguntó Alejandro. «Sí, y hay más. Vino acompañado». Alejandro cerró los ojos por un momento, controlando algo. «¿Cuántos?» «3 hombres. Discretos, pero armados, señor». Isabela sintió que su corazón se hundía. ¿Armados? Alejandro colgó el intercomunicador y se volvió hacia ella. Su voz ahora era diferente, autoritaria, fría, mortalmente tranquila. «Te quedarás en la habitación interior. Ahora». Isabela tragó saliva con fuerza. «Alejandro, yo...» Se acercó y le tomó el rostro entre las manos, con firmeza pero con cuidado. «Escucha, no discutas conmigo ahora». Isabela tembló.
¿Es esto por mi culpa? Es por mi culpa, corrigió. Estás en medio del rayo. Ella respiraba rápidamente. No quiero esconderme. Su mirada se suavizó 1 milímetro. Lo sé. La besó en la frente rápidamente, como una promesa desesperada. Pero no voy a perderte. Isabela se quedó congelada. Alejandro retrocedió y tomó su celular. Escribió rápidamente. Su postura cambió. El hombre de cristal desapareció. En su lugar estaba el hombre que dominaba el miedo. Seguridad en el ascensor privado. 3 hombres en el vestíbulo. Que nadie suba, dijo por teléfono. Y lleven el coche de huida al sótano. Isabela observó la escena como si estuviera en una película que no pidió ver. ¿Por qué está aquí?, susurró. Alejandro guardó su celular. Porque tú fuiste la prueba. Él se acercó a ella nuevamente. Y ahora quiere demostrar que puede tocar lo que es mío. Los ojos de Isabela se abrieron de par en par. Yo no soy tuyo. Alejandro se quedó paralizado, y la intensidad de su mirada no era algo común. Era algo más profundo, más feo y más honesto. Entonces dime que no tengo nada que perder. Isabela abrió la boca, pero no podía mentir. Alejandro respiró profundamente, como si esa falta de respuesta fuera una sentencia de muerte. Vete, repitió con firmeza, a la habitación interior. Ciérrala por dentro. No salgas hasta que yo te lo diga. Isabela dio un paso, pero vaciló. ¿Qué pasa si sale mal? Alejandro se acercó más, tan cerca que su corazón casi no pudo soportarlo. No va a funcionar. Él tocó el cuello de su abrigo contra su hombro, ajustándolo como si necesitara sentir que ella era real. Y cuando esto termine, hablaremos de lo que pasó aquí. Isabela tragó saliva con fuerza. Sobre el beso, Alejandro miró su boca por un segundo. Acerca de ti. Isabela sintió que el mundo giraba. Ella se giró y caminó hacia el pasillo interior con las piernas temblorosas. Detrás de ella, Alejandro abrió discretamente un cajón del armario y sacó una pistola. El sonido del metal hizo que Isabela se detuviera. Ella giró la cara, sobresaltada. Alejandro no la miró. No deberías ver esto, dijo en voz baja. Isabela sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. No sabía que era tan real. Alejandro finalmente la miró, y por primera vez su mirada no era solo de poder, era culpa. Bienvenido a mi mundo. Isabela entró en la habitación interior, cerró la puerta y apoyó la frente contra la madera. Al otro lado, el techo parecía respirar. Ella escuchó pasos firmes. Escuchó a Alejandro hablando en voz baja con alguien por teléfono. Y entonces oyó el ascensor, subiendo. Isabela estaba sentada en el borde de la cama en la habitación interior, con las rodillas juntas y las manos entrelazadas con tanta fuerza que le dolían los dedos. El ambiente era demasiado silencioso, demasiado protegido, como una bóveda hecha para guardar secretos o personas. Respiró lentamente, tratando de no imaginar lo que estaba sucediendo al otro lado de la puerta. Pero el silencio no duró. El sonido del ascensor al llegar al último piso resonó como una advertencia. Isabela sintió que se le aceleraba el corazón. Se oyeron pasos en el pasillo exterior, voces masculinas, bajas y tensas, el tipo de voz que no corresponde a los hombres que vienen a hablar. Ella saltó. Al otro lado de la azotea, Alejandro caminaba con calculada precisión. Su chaqueta oscura ocultaba la pistola que llevaba atada al cuerpo. Su postura era fría, erguida, sin vacilación. No era solo el dueño de aquel lugar. Era la razón por la que nadie se atrevía a cruzar ciertos límites.
El ascensor se abrió. Quedan 3 hombres. Tomás iba a la cabeza. Su anterior sonrisa confiada había sido reemplazada por una arrogancia nerviosa. Detrás de él, 2 hombres mayores, discretamente vestidos, con las manos en los bolsillos, pero Alejandro sabía exactamente dónde estaban las armas. «Salvatierra», dijo Tomás, abriendo los brazos como si fuera un encuentro casual. «No esperaba que estuvieras en casa». Alejandro no sonrió. «Siempre estoy en casa», respondió. «Eres tú quien no debería estar aquí». Tomás soltó una breve carcajada. «Tranquilo, solo vine a recoger a la chica. Salió conmigo. Debió haber olvidado algo en el bar». Alejandro dio un paso adelante. Solo uno, pero el ambiente cambió. «La tocaste», dijo sin levantar la voz. Tomás levantó las cejas. «No exageres, solo fue una mala noche. Sucede». Alejandro inclinó ligeramente la cabeza. «En mi mundo, sucede significa que alguien se olvida de respirar». Los 2 hombres detrás de Tomás se movieron. Alejandro lo notó. Sus guardaespaldas también. «¿Me estás amenazando, Salvatierra?», provocó Tomás. Alejandro respondió con una calma mortal. «No, te lo advierto». Se acercó a Tomás y se detuvo a pocos centímetros. El contraste entre ambos era impactante. Donde Tomás tenía arrogancia, Alejandro tenía control absoluto. «Te usaron», continuó Alejandro. «Te enviaron a probar límites que no te corresponden». Tomás tragó saliva con dificultad, pero intentó mantener la compostura. «No sé de qué estás hablando». «Claro que lo sabe», respondió Alejandro. «Vicente Ramírez no suele cometer el mismo error 2 veces». El nombre cayó pesadamente al suelo. Tomás apartó la mirada por una fracción de segundo. El tiempo justo. Alejandro sonrió levemente, sin humor. «Dile que recibió el mensaje», se acercó, «y que la mujer a la que intentó usar no es moneda de cambio». «No es tuya», respondió Tomás demasiado rápido. Alejandro no lo negó. «No», dijo, «pero tu error fue pensar que eso me haría dar marcha atrás». El silencio se hizo denso. Alejandro hizo un ligero gesto con la mano. Sus guardaespaldas se movieron de inmediato tomando posiciones. Los 2 hombres detrás de Tomás lo entendieron. Esto no era un juego. «Te vas ahora», continuó Alejandro, «y nunca más intentarás contactarla, ni directa ni indirectamente». Tomás intentó reír, pero le falló la voz. «¿Qué pasa si no acepto?» Alejandro se inclinó hacia adelante y habló tan suavemente que solo Tomás lo oyó. «Entonces Bogotá te quedará pequeña». Tomás respiró hondo, miró a su alrededor, evaluó la situación y dio un paso atrás. «No vale la pena», murmuró, más bien para sí mismo. Se dio la vuelta y entró en el ascensor con los otros 2. Las puertas se cerraron. El silencio volvió. Alejandro permaneció inmóvil unos segundos, hasta que estuvo absolutamente seguro de que se habían ido. Luego exhaló. Solo entonces. En la habitación interior, Isabela sintió que sus piernas se debilitaban cuando sonó el intercomunicador. «Todo bien», dijo Alejandro con voz más suave. «Puedes irte». Ella abrió la puerta lentamente. Cuando entró a la habitación, encontró a Alejandro de espaldas a él, apoyado en el mostrador y con la cabeza inclinada por un momento, un gesto que jamás permitiría que nadie viera. «¿Se fueron?», preguntó ella. «Ellos eran». Isabela dio unos pasos y se detuvo a una distancia respetuosa. Eso fue por mi culpa». Alejandro se dio la vuelta. «Eso pasó porque alguien te confundió con algo desechable». Sintió que le ardían los ojos. «Yo no quería esto». Él se acercó. «Lo sé. No quise traer peligro a tu casa».
Alejandro se detuvo frente a ella. No representabas ninguna amenaza, bajó la voz. Revelaste lo que ya acechaba. Isabela respiró profundamente. ¿Eres así todo el tiempo? Él sonrió sin alegría. ¿Cómo esto? Listo para la guerra. Alejandro pensó un momento antes de responder, solo cuando algo importa. Isabela sintió el peso de la respuesta. ¿Y yo, importo? Él sostuvo su mirada. Sí. La palabra era sencilla, pero cayó como un trueno. Isabela dio un paso. Atrás, tratando de organizar sus pensamientos. Esto no puede seguir así, dijo con esfuerzo. Trabajo para ti. Todo esto está mal. Alejandro asintió lentamente. Lo sé. Entonces, ¿por qué parece que...? No terminó la frase. Porque ya no sé fingir que ya no siento nada, añadió. Isabela sintió que el suelo desaparecía un poco bajo sus pies. ¿Cómo te sientes? Alejandro dudó, y eso, para él, era raro. Quiero protegerte, dijo. Quiero mantenerte lejos de cualquier cosa que pueda hacerte daño. Eso no es amor, murmuró. Es control. Se acercó un poco más. Quizás sea al principio, admitió, pero conozco la diferencia entre posesión y elección. Isabela miró hacia arriba. Entonces, déjame elegir. Alejandro respiró profundamente. Todo está bien. Dio un paso atrás, creando espacio. Aquí está toda la verdad, continuó. Mi mundo no es seguro. Cualquiera que se acerque a mí se convierte en un objetivo. Si te quedas cerca, habrá reglas. ¿Reglas? Repitió ella. Protección constante. Nada de salir sola por ahora, nada de encuentros casuales. La miró fijamente. Y nada de mentiras entre nosotros. Isabela se cruzó de brazos. Esto parece una prisión, parece supervivencia, respondió, pero solo si lo aceptas. Ella permaneció en silencio durante unos segundos. ¿Qué pasa si digo que no? Alejandro tragó saliva con fuerza. Lo respetaré. Su voz se quebró un poco, aunque me cueste. Isabela sintió que algo se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Caminó hacia la ventana mirando la ciudad abajo. Bogotá seguía viva, ajena a lo que casi había sucedido. No soy tan fuerte como crees, dijo. Alejandro se acercó y se quedó a su lado sin tocarla. Eres más fuerte de lo que crees. Ella se dio la vuelta. Si me quedo, no es como si fuera tu empleado. No, confirmó. Es como alguien que decidió quedarse. Isabela respiró profundamente. Que quede claro, dijo. No quiero ser un secreto, ni una debilidad oculta. Alejandro asintió. No lo serás. Ella lo miró fijamente, firmemente. ¿Y si esto termina mal? Él la miró con tranquila intensidad. Así que asumamos la responsabilidad juntos. Se hizo el silencio de nuevo, pero ahora era diferente. No había una amenaza inmediata. Había una decisión. Isabela dio un paso hacia él. Me quedaré esta noche, dijo. Pero mañana hablamos de nuevo. Alejandro sonrió levemente. Su primera sonrisa genuina desde el bar. Mañana. Ella se giró hacia el pasillo. Antes de entrar en la habitación, se detuvo. ¿Alejandro? ¿Intentar? Gracias por no tratarme como un objeto. La miró como si esa frase lo hubiera afectado profundamente. Nunca. Isabela cerró la puerta detrás de ella. Alejandro permaneció solo en la habitación un buen rato, observando la ciudad, consciente de una verdad ineludible. Al protegerla, había cruzado una línea que nunca antes había cruzado. Y ahora, ya no había vuelta atrás. Isabela se despertó antes del amanecer. No era una pesadilla, era la inquietante sensación de
ser observada aún sabiendo que estaba a salvo. La habitación era espaciosa, silenciosa, con pesadas cortinas que impedían ver la ciudad. Sin embargo, algo en su interior permanecía alerta, como si su cuerpo hubiera aprendido, en tan solo unas horas, que la tranquilidad allí era frágil. Ella se sentó lentamente en la cama. El reloj marcaba las 5:40. Se levantó, caminó hacia la puerta y la abrió con cuidado. El pasillo estaba vacío, iluminado por una luz indirecta. Tras dar unos pasos hacia adelante, oyó voces bajas provenientes de la sala. Alejandro no había dormido. Estaba apoyado en la encimera de la cocina, hablando por teléfono en un español rápido, directo y directo. 2 guardias de seguridad estaban cerca, observándolo atentamente. «No quiero suposiciones», dijo Alejandro. «Quiero nombres, rutas, patrones. ¿Quién lo filtró? ¿Cuándo y por qué?» Hubo una pausa. «No, no involucres a la policía. Todavía no». Isabela retrocedió instintivamente, pero el sonido de sus suaves pasos fue suficiente para hacer que Alejandro levantara la mirada. Colgó inmediatamente. «¿Nos pueden dar un minuto?», les dijo a los guardias de seguridad. Ellos asintieron y se alejaron. Alejandro caminó hacia Isabella con pasos controlados, pero su mirada delataba tensión. «Deberías estar durmiendo». «Lo intenté», respondió, «pero me di cuenta de que aquí nadie duerme de verdad». Él no se opuso. «Ven aquí», dijo señalando la mesa. «Siéntate un rato». Ella obedeció. «Ese mensaje», comenzó. «Isabella». Alejandro cerró los ojos por un momento. «Sí, ellos saben quién eres». Su corazón se apretó. «¿Quiénes son exactamente ellos?». Alejandro apoyó las manos sobre la mesa, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Un grupo que perdió mucho dinero cuando decidí romper viejos acuerdos. Gente que prefiere atacar desde afuera, no de frente. Me usando». «Lo intentaron», corrigió, «pero fracasaron». Isabela respiró profundamente. «Alejandro, si me voy ahora, ¿servirá de algo?». No respondió. Inmediatamente. «Quizás», dijo finalmente, «pero no garantiza nada. ¿Qué pasa si me quedo? Entonces te garantizo todo». Ella lo miró fijamente. «Hablas como si esto fuera sencillo». «No lo es», respondió con sinceridad. «Es inevitable». Isabella se pasó nerviosamente una mano por la cara. «Nunca pedí ser parte de esto». «Lo sé», dijo, «y por eso aún puedes irte». Ella se levantó lentamente. «¿Y tú?», preguntó. «¿Vas a fingir que nada de esto te afecta?». Alejandro sostuvo su mirada. «He pasado toda mi vida fingiendo». Un pesado silencio cayó entre ellos. Isabela dio unos pasos, inquieta. «Ayer me protegiste», dijo, «pero hoy siento que estoy atrapada por algo más grande que nosotras dos». «Sí», confirmó, «y precisamente por eso necesito ser sincero ahora». Ella se detuvo frente a él. «Casa. Si te quedas cerca de mí», comenzó Alejandro, «tendrás que confiar en mí, no solo en lo que hago, sino en lo que te digo que no hagas. Eso no suena justo». «No lo es», admitió, «pero es real». Ella cruzó sus brazos. «¿Y qué pasa si no obedezco?». Alejandro se acercó un poco más y bajó la voz. «Entonces me asusto». Isabella parpadeó sorprendida. «¿Tú?». «Sí». Ella nunca había visto a ese hombre admitir algo así. «Porque no puedo controlarlo todo», continuó, «y perderte. Esa no es una variable que sepa manejar». Su corazón se aceleró. «Esto no es protección, Alejandro. Es sentimiento». Él asintió lentamente. «Lo sé». El silencio fue roto por el sonido de un teléfono celular vibrando sobre la mesa.
Alejandro miró la pantalla y frunció el ceño. Encontraron algo. Él respondió. Isabela observó cómo su rostro cambiaba mientras escuchaba. Apretó la mandíbula y sus ojos se oscurecieron. ¿Dónde?, preguntó. ¿Hoy? Él colgó. Intentaron seguirte ayer, dijo mirando a Isabela. No en el bar. Antes, en el café. Sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Nunca me di cuenta. No querían que te dieras cuenta. ¿Y ahora? Alejandro respiró profundamente. Ahora, no te irás de aquí sin mí. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que desmonte todo, Isabela sintió el peso de la decisión caer sobre ella. ¿Qué pasa si tarda un poco? Tomará un tiempo. Caminó hacia la ventana y observó cómo el cielo comenzaba a iluminarse sobre Bogotá. Así que ya está, murmuró. Mi vida normal se acabó. Alejandro se acercó y se quedó a su lado sin tocarla. No, dijo. Cambió de rumbo. Isabela se dio la vuelta. No quiero convertirme en alguien que viva con miedo. No lo hará, respondió. El miedo paraliza. La conciencia fortalece. Ella respiró profundamente. Si me quedo, dijo lentamente, no quiero ser solo alguien a quien protejas. Alejandro la miró con completa atención. ¿Qué quieres ser? Alguien a quien respetes, respondió. Aunque no estés de acuerdo, incluso cuando no lo entiendas. Él asintió. Entonces, hagamos las cosas de forma diferente a mi mundo, dijo. Mira, tú hablas, yo escucho. Ella sonrió levemente, por primera vez esa mañana. ¿Qué pasa si te digo que pares? Voy a parar. Aunque no quieras, especialmente si no quiero. Isabela estudió su rostro durante unos segundos. Entonces me quedaré. Alejandro exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Gracias, dijo simplemente. No me des las gracias todavía, respondió ella. No es fácil para mí, ni siquiera para mí. Se quedaron allí, uno al lado del otro, mirando cómo la ciudad despertaba. Isabela sintió algo extraño, una mezcla de miedo y seguridad. ¿Alejandro? Sí. Ayer. Dijiste que no sería un secreto. No lo será. Entonces, ¿cuándo se hará esto? Visible. Él la miró seriamente. Muy pronto. Sintió que se le revolvía el estómago. Eso da miedo. Va a asustar a mucha gente, respondió. Pero a ti no. Isabela asintió. Entonces dime algo. Decir. Cuando todo esto termine, ¿quiénes seremos? Alejandro la miró con una intensidad tranquila. Dos personas que sobrevivieron a la verdad. El silencio volvió a caer, pero ahora algo era diferente. No era tensión. Fue una alianza. Isabela notó el cambio antes de que se pronunciara una sola palabra. No fue una llamada, no fue una advertencia explícita. Fue la forma en que la casa, siempre silenciosa, empezó a vibrar con una tensión invisible. Demasiada gente, movimientos calculados, puertas que se cerraban con más cuidado de lo habitual. Alejandro era diferente, más comedido, más serio, como si cada gesto necesitara ser pensado dos veces. No vas a salir hoy, dijo, por tercera vez esa mañana. Isabela respiró, profundamente conteniendo su irritación. Alejandro, no puedo vivir encerrado. No está cerrada, respondió. Está protegida. La protección sin elección se convierte en miedo. Cerró los ojos por un segundo. Lo sé. Ella se acercó. Entonces confía en mí, dijo. Solo quiero bajar al jardín interior. Tiene seguridad, cámaras, todo. Alejandro dudó. Esa fracción de segundo fue suficiente para que ella se diera cuenta. Estaba perdiendo el control de su propia compostura. 30 minutos, dijo. Finalmente, dos hombres a distancia, sin contacto. Todo está bien.
Isabela salió acompañada, sintiendo el aire de la mañana en el rostro. Por unos minutos logró olvidar el peso de la situación. El jardín era hermoso, silencioso, casi irreal. Fue entonces cuando el móvil vibró en mi bolsillo. Número desconocido. Ella no respondió. El mensaje llegó poco después. ¿En qué hermoso lugar te escondes? Se me heló la sangre. Antes de poder reaccionar, otro mensaje. No siempre podrá protegerte. Isabela respiró hondo, intentando mantener la calma. No contestó. Guardó el teléfono. Miró a su alrededor. Todo parecía normal, pero no fue así. Cuando regresó al penthouse, Alejandro se dio cuenta inmediatamente. ¿Qué pasó?, preguntó. Nada, mintió. Él la miró fijamente. Isabela. Ella respiró profundamente y le entregó su teléfono celular. Alejandro leyó los mensajes. Su rostro se endureció. Se pasaron de la raya. Ya se habían cruzado antes, respondió con firmeza. Solo esperaban a que me diera cuenta. Se pasó la mano por el pelo, molesto. Eso fue una prueba, dijo. Quieren asustarte, hacerte dudar. Y lo están consiguiendo, admitió. Alejandro se acercó en voz baja. Mírame. Esperó hasta que ella levantara la vista. No estás sola en esto. Pero el objetivo soy yo, replicó ella. No tú. Te equivocas, dijo. Tú eres el viaje. Yo soy el destino. Un pesado silencio cayó. Nos quieren separar, dijo. Sí. Entonces intentarán algo peor. Sí. Isabela respiró profundamente. Así que dejemos de fingir. Alejandro frunció el ceño. ¿Pretender qué? Es solo por protección, respondió. Ya es de conocimiento público, incluso sin anunciarlo. Él no se opuso. ¿Qué estás diciendo? Isabela sostuvo su mirada. Digo que ocultarlo solo me hace más vulnerable, y a ti también te debilita. Alejandro tardó un poco en responder. Si hago esto visible, empezó. Te vuelves vulnerable, añadió, pero también les quitas su poder. Caminó hacia la ventana, perdido en sus pensamientos. Mi mundo no perdona la debilidad, dijo. Isabela se acercó. El amor no es debilidad, dijo con firmeza. Es un riesgo. Alejandro se dio la vuelta lentamente. ¿Tienes idea de lo que estás pidiendo? Tengo una, respondió ella. Te pido que elijas. Cerró los ojos. En ese momento, uno de los guardias de seguridad entró corriendo. Alejandro, se filtraron fotos. Isabela sintió que se le encogía el estómago. Fotos de ustedes dos, continuó el hombre. En el jardín, circulan en grupos cerrados. Alejandro respiró profundamente, como si algo dentro de él finalmente se hubiera roto, o tomado una decisión. Ya es suficiente, dijo. Cogió su teléfono móvil e hizo una breve llamada. Quiero a todos aquí en 20 minutos, ordenó. Abogados, comunicaciones, seguridad. Colgó y se quedó mirando a Isabela. Ya no voy a reaccionar, dijo. Voy a actuar. ¿Qué significa esto?, preguntó con el corazón acelerado. Significa que hoy, respondió, el mundo sabrá que estás conmigo. Isabela sintió miedo, pero también sintió algo nuevo. Alivio. ¿Y si esto empeora todo?, preguntó. Alejandro se acercó sujetándole el rostro con firmeza y cuidado. Entonces lo afrontaré todo, dijo, pero no me rendiré. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quería ser tu punto débil. No lo eres, respondió. Eres la razón por la que dejé de fingir que nada me afecta. Su teléfono vibró de nuevo. Están listos, dijo el guardia de seguridad. Alejandro soltó lentamente su rostro. A partir de ahora, dijo, no se hará nada sin vuestro conocimiento.
Y sin que lo oigas, añadió. Él asintió. Cerrado. Caminaron juntos hasta la sala principal, donde los esperaban hombres de traje, con expresiones tensas y decisiones difíciles. Isabela sintió el peso de sus miradas. Alejandro no le soltó la mano. Antes de empezar, dijo a todos, dejemos una cosa clara. Silencio absoluto. A partir de hoy, Isabela ya no representa un riesgo. Le apretó la mano. Es una prioridad. Un murmullo resonó por la habitación. Isabela respiró profundamente. Ella lo sabía. Nada podría ser más sencillo. Isabela se dio cuenta de que algo andaba mal en el momento en que entró en la habitación. No era el silencio que se había vuelto habitual. Era la forma en que nadie la miraba directamente. Miradas desviadas, expresiones cerradas, una tensión casi respetuosa, como si todos supieran algo que ella aún desconocía. Alejandro estaba de pie cerca de la ventana. Propiedad. ¿Qué pasó? Preguntó, con una voz demasiado firme para alguien que sentía que el suelo estaba a punto de desaparecer bajo ella. Tardó un rato en responder. Necesitamos hablar, dijo sin darse la vuelta. Su corazón se aceleró. Ahora. Alejandro cerró los ojos por un momento como si estuviera reuniendo fuerzas. Hubo una filtración más grande, empezó. No solo fotos. Sintió que se le revolvía el estómago. ¿Qué tipo de fuga? Finalmente se dio la vuelta. Están circulando documentos falsos, dijo, que te vinculan con tramas financieras, sobornos, transferencias. Isabela parpadeó, asombrada. Eso es absurdo. Lo sé, respondió. Pero no importa, la historia ya empezó. Sintió que sus piernas se debilitaban. ¿Quién hizo esto? Alejandro respiró profundamente. Alguien de dentro. Un pesado silencio cayó. ¿Quién? Insistió. Mateo, dijo con dificultad. Mi asesor legal. 15 años conmigo. Isabela se llevó la mano a la boca. Él estuvo en la habitación ayer. Lo era, confirmó Alejandro. Y vendía información a cambio de protección. ¿Protección de quién? Del hombre que ha querido derribarme desde que rompí viejos acuerdos. Isabela sintió que la ira aumentaba. Así que esta es toda tu guerra, dijo. Y yo me convertiré en munición. Alejandro se acercó rápidamente. No digas eso. Es la verdad, respondió ella con los ojos encendidos. Me pintan como una criminal, como una cazafortunas, como alguien que se acercó a ti por dinero. Su rostro se contorsionó. No lo permitiré. Ya, lo permitiste, lo interrumpió. Desde el momento en que me trajiste a este mundo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, demasiado dolorosas para deshacerlas. Alejandro se pasó la mano por la cara. Traté de protegerte. La protección sin vía de escape se convierte en una trampa, respondió con la voz quebrada. Cerró los ojos. Quieren destruirte para llegar a mí. Y lo están consiguiendo, susurró. El celular de Alejandro vibró. Él lo ignoró. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Isabela. Alejandro respiró profundamente. Voy a negarlo todo. Demanda, reacciona. Eso lleva tiempo, respondió ella, y hasta entonces mi vida está acabada. Él no se opuso. Entonces dime, continuó, ¿qué crees que hay que hacer realmente? Alejandro dudó. Lo más seguro, comenzó, sería que te fueras de Bogotá por un tiempo. Su mundo se detuvo. ¿Qué? Un lugar fuera del radar, explicó. Otro país, otro nombre, hasta que las cosas se calmen. ¿Sola?, preguntó en voz baja. Alejandro tragó saliva con... y fuerza. Sí, Isabela se rió sin humor.
¿Entonces esta es tu solución? Es el único que garantiza tu seguridad, respondió. ¿Y qué hay de no esconderte?, replicó ella. Eso ha cambiado, dijo con dolor. Ahora quieren destruirte. ¿Y vas a permitir que eso pase?, preguntó ella. Alejandro se acercó tomándola de los brazos. Voy a luchar, dijo, pero necesito sacarte del campo de batalla. Ella se desenredó poco a poco. No me estás protegiendo, dijo, me estás alejando, porque si te... O quedas, respondió. No se detendrán. Isabela sintió que las lágrimas escapaban. ¿Qué pasa si no quiero ir? Alejandro la miró fijamente con la mirada rota. Entonces te pierdo, dijo, de una forma u otra. El silencio se hizo insoportable. ¿Cuándo?, preguntó ella. Hoy, respondió, antes de que llegue la prensa. Isabela cerró los ojos. Tú eliges el poder, dijo. Yo no. Alejandro sintió el golpe. He decidido mantenerte con vida, aunque me destruya por dentro. Él no respondió. Ella respiró profundamente. Entonces, hazlo bien, dijo. No me conviertas en alguien que huyó. ¿Qué quieres decir? Quiero irme por decisión propia, respondió. No como alguien descartado. Alejandro asintió lentamente. Tendrás todo lo que necesitas, dijo. Documentos, protección. No, respondió ella. Solo quiero una cosa. ¿Qué? Isabela se acercó a él. La verdad. Él la miró confundido. Dime ahora, preguntó ella. Si todo esto fuera seguro, ¿elegirías quedarte conmigo? Alejandro no lo dudó. Sí, la respuesta llegó demasiado rápido para ser ensayada. Isabela sintió que se le encogía el corazón. Entonces no lo olvides, dijo, porque yo no lo olvidaré. Ella se giró para irse. Isabela, llamó. Ella se detuvo sin mirar. Este no es el final. No, respondió ella. Es una herida. Entró en la habitación a ordenar algunas cosas. Minutos después salió con una pequeña maleta. Alejandro estaba allí parado, congelado. ¿A dónde?, preguntó. Un lugar seguro, respondió. Fuera de su alcance. Ella asintió. Antes de atravesar la puerta se dio la vuelta. Cuando todo esto termine, dijo, no vengas a buscarme porque te sientes culpable. Alejandro la miró fijamente. Entonces, ¿por qué? Ella respiró profundamente. Ven, porque todavía me eliges. Ella se fue. Alejandro permaneció inmóvil durante largos minutos, sintiendo algo que nunca antes había sentido. Pérdida. El mar estaba en calma esa tarde. Isabela caminó lentamente por la orilla, sintiendo la arena fría en la piel. El viento traía el aroma de la sal y la libertad, una libertad extraña, conquistada a la fuerza, cargada de silencio y ausencia. Su nuevo nombre figuraba en el documento, su nueva dirección, en un país donde nadie pronunciaba Bogotá, con miedo ni reverencia. Su nueva vida se ajustaba a unas cuantas rutinas. Trabajo discreto, café siempre en el mismo lugar, conversaciones superficiales. Pero Alejandro todavía ocupaba el espacio más ruidoso del interior. Por la noche, cuando el mundo se volvía demasiado silencioso, Isabela recordaba el sonido de su voz diciendo prioridad. Recordaba cómo le sostenía la mano, no para controlarla, sino para sujetarla. Ella se había ido para sobrevivir, pero no se había ido entera. Al otro lado del continente, Alejandro ya no reconocía su propia oficina. Las paredes seguían siendo las mismas, los números también. Pero algo esencial se había ido con ella. Trabajaba como nunca, dormía como nunca, no confiaba en casi nadie. Mateo no era el único nombre en la lista.
Con precisión quirúrgica, Alejandro desmanteló la conspiración pieza por pieza. Descubrió transferencias encubiertas, empresas fantasma y mensajes borrados. Y, en medio del proceso, emergió una verdad incómoda. Isabela nunca fue el plan A. Ella era el atajo. Su verdadero objetivo siempre había sido su reputación, su imperio, su liderazgo. Usarlo fuera del trabajo sería un error estratégico y emocional. Alejandro cerró los ojos mientras pensaba en ello. Deberías haberte mantenido al margen de esto, murmuró para sí mismo. Esa misma semana Isabela recibió un mensaje encriptado, un número que no reconoció, un código simple pero inconfundible. ¿Estás a salvo? Ella dejó de caminar. Su corazón se aceleró. Él no respondió. Horas después, otro mensaje. No escribía antes porque no podía. Ella se sentó en la arena con su teléfono celular temblando en su mano. Ahora puedo. Isabela cerró los ojos. El viento pareció detenerse por un segundo. Solo escribió una palabra. Intentar. La respuesta llegó casi inmediata. Estoy limpiando todo. Ella respiró hondo. Escribió. Yo no pedí eso. La respuesta tardó unos minutos en llegar. Lo sé. El silencio continuó durante días después de eso. Isabela volvió a su rutina, pero algo había cambiado. El mundo parecía menos pesado, como si una herida que aún estaba abierta hubiera dejado de sangrar. Alejandro, a su vez, avanzaba rápidamente. La traición de Mateo había sido orquestada por alguien de mayor rango, un hombre que conocía desde el principio, pero que había evitado confrontar. Ya no había más demora. Cuando cayó la última pieza, Alejandro no celebró. Él cogió el teléfono. Él escribió cuidadosamente. La verdad ha salido a la luz. Él esperó. Nada. Lo intentó de nuevo. Tenías razón. Silencio. 2 días después llegó la respuesta. Eso no cambia lo que pasó. Cerró los ojos. Lo sé. Escribió de nuevo. Pero cambia lo que todavía puede suceder. Isabela leyó el mensaje sentada a la mesa de la pequeña cocina. El café se estaba enfriando. Su corazón no. Ella no sabía si estaba lista. Pero una cosa sabía. Huir había sido necesario. Olvidar, sin embargo, no. Ella respondió. No vengas a salvarme. La respuesta llegó lentamente. No quiero salvarte. Sintió que el pecho se le apretaba. Entonces, ¿qué quieres? Al otro lado del océano, Alejandro respondió la verdad que había guardado desde el primer día. Quiero encontrarte donde quiera que estés, completo. Isabela cerró los ojos. Por primera vez desde que se fue, no sintió miedo. La invitación llegó en un sobre sencillo, sin remitente, sin símbolos, solo una dirección, una fecha y una hora. Isabela reconoció el lugar inmediatamente. No era Bogotá, no era el país donde se había escondido, era neutral. Un punto de paso entre lo que era y lo que podría ser. Pasó la noche despierta, no por miedo a él, sino por lo que podría sentir al verlo. El día señalado llegó temprano. El café era pequeño, modesto, con grandes ventanales y luz natural. La cinda. Gente charlaba en voz baja, ajena a lo que estaba a punto de ocurrir. Isabela se sentó cerca de la ventana. Él respiró profundamente. Cuando Alejandro entró, ella lo supo antes de verlo. Era la presencia. Siempre había estado allí. Era diferente. Ya no era endurecido. Ya no era acorazado. Había algo más humano en sus gestos, una cautela que no provenía del miedo, sino del respeto. Se detuvo a unos pasos de ella. «Gracias por venir», dijo suavemente. Isabela sostuvo su mirada. «Vine a...» «escuchar», respondió. «No a volver».
Alejandro asintió. Eso es justo. Se sentaron uno frente al otro. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. «Pareces completo», dijo finalmente. «Aprendí a estar», respondió ella, «lejos de tu mundo». Sintió el peso de la declaración, pero no se defendió. «Me equivoqué», dijo, «no al sentirlo, sino al decidir por ti». Isabela cruzó las manos sobre la mesa. «Me quitaste el derecho a quedarme», dijo, «aunque dijiste que respetarías mis decisiones». «Lo sé», respondió, «confundí protección con control». Ella respiró profundamente, y eso me dolió más que cualquier amenaza. Alejandro asintió lentamente. «Por eso no vine a pedir nada», dijo. «Vine a decir algo». Ella levantó una ceja. «Decir. No voy a atraerte de nuevo a mi vida», dijo. «Ni te ofreceré seguridad como pago, ni te prometeré un mundo que siga siendo peligroso». Isabela escuchó cada palabra. «Entonces, ¿por qué me llamas?» Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante. «Porque he cambiado», dijo, «y necesitaba que supieras que no fue por culpa, fue por honestidad». Ella sintió que su corazón se aceleraba. «Dejé ir a la gente que me había rodeado durante años», continuó, «no para impresionarte, sino porque me di cuenta de que nada de lo que había construido tenía sentido si me obligaba a perder la persona en la que me había convertido a tu lado». Isabela permaneció en silencio. «No quiero que regreses», dijo. «Quiero saber si algún día elegirías caminar a mi lado». «Sin miedo». Ella respiró profundamente. «¿Qué pasa si digo que no?» «Entonces acepto», respondió sin dudarlo. «Porque amarte no me da ningún derecho sobre ti». Las palabras la golpearon fuerte. «Ya aprendiste», murmuró. «Aprendí perdiendo», respondió. El camarero trajo café. Ninguno de los dos tocó la taza. «Reconstruí mi vida», dijo Isabela, «solita, y eso me hizo más fuerte». «Lo veo», dijo Alejandro, «y no quiero borrarlo». Ella sostuvo su mirada. «No sé si podré volver a tu mundo», confesó. «Entonces no vuelvas», respondió. «Déjame aprender a existir dentro de ti». Un silencio profundo y honesto se extendió entre ellos. Isabela sintió que algo se agitaba en su interior. No era urgencia, no era dependencia, elección. «No prometo nada», dijo. «No espero promesas», respondió. Ella se levantó lentamente. «Pero quizás», empezó, «podamos caminar sin etiquetas, sin escondernos, sin tomar decisiones basadas en el miedo». Alejandro también se puso de pie. «Eso es todo lo que quiero», dijo. Isabela extendió su mano. No es como alguien pidiendo protección, pero como alguien que ofrece una asociación. Él aguantó. Sin fuerza, sin prisa, solo estar allí. La reunión no cambió todo de una vez, y quizás esa fue la mayor señal de que, esta vez, era real. Isabela volvió a su rutina después del desayuno. Paseó por las calles que conocía, se sentó en el mismo banco de siempre, y observó el mar con la misma calma que había construido durante meses. Pero algo en su interior se había reorganizado, no como alguien que regresa al pasado, sino como alguien que finalmente lo comprende. Alejandro no la siguió, y ese fue el factor decisivo. Regresó a su ciudad, a su mundo, a un complejo, a un peligroso, pero diferente. Por primera vez, no intentó controlar la narrativa ni anticipar el siguiente paso. Aprendió a esperar, aprendió a escuchar, sobre todo, aprendió a no confundir el amor con la posesión. Comenzaron a hablar entre ellos sin ningún sentido de urgencia. Mensajes sencillos. Conversaciones reales, silencios respetados. Ninguno de los dos prometía exclusividad eterna ni finales perfectos.
prometían algo más difícil: honestidad diaria. Isabela visitó Bogotá meses después, no como una fugitiva, no como una sombra. Caminó por la ciudad con la frente en alto, consciente de los riesgos, pero también de su propio valor. Alejandro la recibió sin ostentosos guardias de seguridad, sin discursos ensayados, solo con la verdad. Establecieron límites claros. Ella no renunció a su independencia. Él no intentó moldearla a su mundo. En cambio, construyeron un nuevo territorio donde ambos tuvieron que aprender a existir sin máscaras. Hubo conflictos, había miedo, había dudas, pero ya no hubo más decisiones tomadas por pánico o por poder. Cuando alguien una vez le preguntó a Alejandro si Isabela era su debilidad, respondió sin dudarlo: no. Ella es la razón por la que aprendí a ser fuerte sin destruir. Y cuando le preguntaron a Isabela si se había salvado distanciándose de él, sonrió y respondió: me encontré a mí mismo y elegí regresar sin perderme. No tuvieron un final de cuento de hadas. Tenían algo mejor: un amor consciente, un vínculo que no aprisiona, una historia construida sobre decisiones, no sobre miedo. Y así, el hombre que todo lo controlaba aprendió a compartir. La mujer que casi fue borrada aprendió a afirmarse, no como salvador, sino como alguien que salva, no como jefe y protegido, pero como dos personas completas que decidieron caminar juntas. Sin garantías, sin ilusiones, eso es cierto.